Hola mis hermanos, seguimos en nuestra serie Hombría a semejanza de Cristo. En este tema hoy quiero compartir con ustedes hombres pacientes como Cristo. Eh, a tener paciencia, que muchas veces nos desesperamos, nos angustiamos por todo y por nada. Por todas las situaciones que vivimos, eh, debemos tener paciencia y ser como Cristo, pacientes. Dice segunda de Pedro 1, 5, 7. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Que se nos dice poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en Cristo, la fe que profesamos ser creyentes, ser cristianos. Y se nos dice que añadid a vuestra fe. Para resumirles, dice dominio propio y paciencia. El video pasado vimos dominio propio y hoy paciencia. Parecen que va muy de la mano en un sentido porque el dominio propio, si no tenemos paciencia, podemos perder el dominio propio. Nos podemos angustiar, desesperar, nos lleva a actuar mal, desesperadamente. Por eso se nos dice, añadid a vuestra fe paciencia, que es lo que nos hace falta muchas veces. Las circunstancias, las aflicciones y el sufrimiento en la vida nos puede llevar a impacientarnos y perder la calma, por eso tiene que ver con el dominio propio. Si somos hijos de Dios, las pruebas, la disciplina, inclusive la injusticia, nos llevará a desarrollar paciencia. Si conocemos y entendemos el propósito de que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. La paciencia es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo, pero que se va desarrollando a través de nuestra vida cristiana. Y noten que yo coloqué circunstancias, aflicciones, sufrimiento. Muchos queremos correr al sufrimiento, pero Dios utiliza todas estas cosas para formar paciencia en nosotros. Por eso dice la disciplina, inclusive la injusticia, nos va a llevar a desarrollar esa paciencia. Y es el Señor formándonos. Si entendemos cuál es el propósito de nuestro Dios en las circunstancias, en las pruebas, inclusive en el sufrimiento. Entonces la paciencia, para darles lo que significa, por así decirlo, básicamente es la perseverancia en calma, sin quejas, al estar bajo presión, por las situaciones que Dios permite en la vida. Eso es paciencia. Perseverar en calma, sin quejas, porque os puede sacar bajo presión, como en las entrevistas. ¿Puede trabajar bajo presión? Es bajo presión, o sea, bajo alguna circunstancia nos lleva a desarrollar la paciencia. Entonces podemos ver en primer lugar paciencia en las pruebas. Dice Santiago 1, 2 y 3. Capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia que se utiliza en la Biblia, en el griego prácticamente significa poner bajo. Y si lo llevamos a términos prácticos es estar firme bajo, o sea, es algo bajo. ¿Bajo qué? Bajo presiones, bajo dolor o sufrimiento. Eso es paciencia, bíblicamente. Poner bajo. Paciencia es muy sinónimo de pruebas. O sea, van de la mano, o sea, está bajo presión. Entonces dice Santiago que tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Dice que son diversas pruebas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los hijos de Dios vamos a pasar por diversas pruebas. Dios va a permitir muchas situaciones, diferentes situaciones. Pero noten lo que dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Dios va a probar nuestra fe para producir paciencia. Y Dios nos va a llevar a ser pacientes como Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las diferentes pruebas, circunstancias, sufrimientos
que Dios permita en nuestra vida nos va a llevar a ser cada día como Cristo, a formarnos. Y debemos tener ese conocimiento, o sea, entender eso, qué es lo que está pasando, para no perder el dominio propio, sino comenzar a ser pacientes a lo que Dios esté trabajando en nosotros. Como les decía, esa fe, esa confianza en el Señor, Dios la va a llevar a prueba. Pero eso va a traer un fruto, va a producir algo. Y es paciencia. Por eso el Señor permite muchas situaciones en nuestra vida. Y como hombres nos impacientamos por cualquier cosa. Nuestros hijos nos impacientan, las situaciones nos impacientan. Y a veces el Señor nos lleva todas estas pruebas para formarnos, para ser como Cristo. Y por eso permite situaciones de nuestros hijos, muchas veces enfermedad, muchas veces los pecados de nuestros hijos. Y eso nos debe llevar a meditar en estas diversas pruebas. Porque si conocer, ese sabiendo quiere decir conocer, entender qué es la prueba. O sea, qué quiere tratar conmigo el Señor. Qué quiere formar carácter, formar paciencia como Cristo. El único que es paciente perfectamente y que tiene paciencia con nosotros. Y muchas veces nos quiere enseñar a tener paciencia con nuestros hijos. Porque vemos el pecado, nos desesperamos porque queremos cambiarlos, queremos salvarlos muchas veces cuando no son creyentes. Y el Señor nos llama a tener paciencia, a que Él va a orar. Y muchas veces ora lentamente. Y a nosotros no nos gusta, nos desespera, nos duele muchas veces. Porque muchas veces los que más nos hacen llorar son nuestros hijos. Pero debemos entender que el Señor tiene un propósito, porque dice Santiago que por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas. Y hay muchísimas pruebas. Solo quiero ser un poquito práctico en nuestra vida diaria. Que nos traen pruebas de nuestros hijos, de lo que pasa, enfermedad. Y Dios nos pone prueba como para ver qué vamos a decir. O si vamos a perder el equilibrio, el dominio propio. Y eso va a producir paciencia. Entonces, paciencia en las pruebas. En segundo lugar, quiero que miremos paciencia en la disciplina. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? A nadie. A nuestros hijos les gusta que los disciplinemos, no les gusta. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos paciencia en la disciplina del Señor. El Señor siempre nos está disciplinando, siempre nos va a disciplinar y siempre nos va a formar. Porque la disciplina forma. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, los estamos formando. Dice Hebreos 12, 6, 7, perdón. Si soportáis bajo presión, ese soportar es bajo presión, la disciplina. O sea, Dios, si soportamos bajo presión la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces Dios nos ve como hijos. Dios nos está disciplinando muchas veces, en muchas circunstancias es para disciplinarnos, pero esa disciplina es con amor, es para formarnos, formar paciencia, formar carácter, formarnos como Cristo. ¿Duele? Claro que duele. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta de ser disciplinado. Dice Proverbios 3, 11, 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al quien hijo a quien quiere. Entonces vemos una comparación, ¿no? Si disciplinamos a nuestros hijos, es para formarlos, es para disciplinarlos y es formándolos cada día a no ser, digamos, no ser delincuentes, a que tengan verdaderos valores. Y muchas veces la disciplina duele y a nuestros hijos no le gustan. Y esta palabra, no menosprecéis, tiene que ver como que queremos huir de la disciplina, salir corriendo. O sea, como que no, porque a nadie le gusta la disciplina. A nuestros hijos no les gusta la disciplina. Inclusive se quejan. Ellos piensan que nosotros no los queremos. Y muchas veces nosotros llegamos a pensar así. Por eso dije, soportáis la disciplina. Bajo presión. Bajo la situación que esté pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan a pensar, bueno, ¿y por qué a mí?
Y Dios no me quiere, Dios no me ama, no, al contrario, porque me ama, me está disciplinando, me está demostrando su amor, porque me quiere formar como su Hijo Jesucristo. Y eso es lo maravilloso, hermanos, ser formados como Cristo. Por eso me dice, no menosprecies, hijo mío. O sea, no corra, no huya de la disciplina del Señor. Y muchas veces queremos huir. Me voy de la iglesia, me voy para otro lado. Nunca nos vamos a escapar de la disciplina del Señor. Solo acordémonos cuando niños salíamos corriendo de mi mamá o de mi papá y nos alcanzaban. La disciplina del Señor siempre nos va a alcanzar donde estemos. Por eso le dice, no la menospreciemos. Hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues en su corrección, porque Jehová nos ama. Al que ama, castiga. Y ver la disciplina cada día, y esa paciencia la debemos tener en la disciplina, soportar la disciplina del Señor, porque es amorosa. A nosotros no nos gusta. A nadie le gusta. El que diga que sí, no, se está engañando, es mentiroso. Porque a nadie le gusta ser disciplinado. Pero Dios nos está disciplinando. Nos trata como hijos. Y a mí me encanta, he aprendido, que no me gusta la disciplina, pero he ido aprendiendo a tener paciencia en la disciplina y miro hacia atrás y yo le doy gracias al Señor porque me demuestra o me enseña que soy su hijo. Al impío lo deja. Hágale, párese en la cabeza. Como el hijo rebelde, ¿no? O sea, como cuando no se disciplina al hijo rebelde. Y Dios al impío lo deja porque no es hijo. Pero a mí me encanta saber que me disciplina y me encanta saber que soy su hijo y que me está formando como Cristo. Que hay veces, uy, viene como anterior, como esa prueba y esa disciplina y uno le provoca salir corriendo y uno le provoca esconderse, pero uno no se va a esconder del Señor porque el Señor lo está formando. Y muchas veces soportar esa disciplina va a ser de rodillas, muchas veces va a ser con lágrimas, muchas veces va a ser a solas con el Señor. No entiendo, Señor, no entiendo por qué me pasa esto, no entiendo por qué mi hijo o mi hija se fue de la casa, no entiendo por qué no quiere creer. Y hay veces va a ser esa comunión con el Señor y como decía Santiago, sabiendo, o sea, conociendo que nos quiere enseñar el Señor y que estamos en sus manos y que somos sus hijos y que Él nos está formando a la imagen de Cristo. Eso es maravilloso, mis hermanos. En tercer lugar, paciencia en la injusticia. ¿Por qué la injusticia? Porque muchas veces vamos a padecer cosas injustamente y ahí es donde vamos a ser probados también. O que vamos a manifestar en nuestro dominio propio. Dice primera de Pedro 2, 18, 24. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias bajo presión, acuérdese, paciencia bajo presión, soportar bajo presión, sufre bajo presión, ¿qué? Molestias, padeciendo injustamente. ¿Cuántos no tenemos jefes injustos? ¿Cuántas veces no nos acusan injustamente? Pero acá nos dice que estar sujetos aún a ellos, y eso nos lleva a formar paciencia. Es difícil, y pienso en muchos hermanos, ¿no? Porque todos trabajamos en diferentes partes. Algunos son policías, otros son del Estado, otros trabajan en empresa privada. Y algunos hay buenos jefes en el sentido por lo menos que se dejan tratar. Hay unos que son más duros. Pero ahí en ese sentido nos dice que aunque suframos molestias padeciendo injustamente, aún nos sujetemos. Eso nos lleva a tener paciencia a pesar de la injusticia. Dice el versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué me quiere decir? Que si yo hago lo bueno, o sea, agradando al Señor y lo soporto, pero dice que sufro, o sea, es injusto, o sea, me están acusando injustamente, pero estoy tratando de agradar al Señor, pero dice que lo soportáis bajo presión, como con paciencia.
confiando que el Señor tiene todo de la mano, confiando que el Señor todo está en la soberanía del Señor, que Dios lo está permitiendo por algo, que Dios me está formando como Cristo, que Dios está tratando conmigo. Y por eso me ha puesto con un jefe tal vez injusto. Pero si yo comprendo el propósito de Dios, si yo conozco, como decía Santiago, si yo mi fe aprueba y estoy entendiendo, yo debo mirar más allá de qué es lo que está trabajando el Señor. No porque a mí, porque es que es injusto, me duele, claro. Y eso forma carácter. ¿Sabe por qué? Porque todas esas situaciones van a apuntar al orgullo de nosotros. Por eso muchas veces nos duele, porque es a nuestro orgullo. Y Dios quiere formarnos, enseñarnos a ser humildes, a ser pacientes, a tener dominio propio, a que no perdamos el control. Y nos dice que bueno sufrís y lo soportáis. Soportar pacientemente bajo la presión. Dice el versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, ¿para sufrir injustamente? ¿Sí? ¿A tener paciencia injustamente? ¿Sí? Dice la escritura, para esto fuiste llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Injusto? Injusto. Dejándonos ejemplo. El mayor ejemplo de paciencia es Cristo. El mayor ejemplo de paciencia, de guardar su compostura, su dominio propio es Cristo. Para que sigáis sus pisadas. O sea, sí es para nosotros. Es para que nosotros tengamos paciencia aún a pesar de la injusticia que nos hagan. ¿Por qué? Porque estamos siendo formados. El cual no hizo pecado. ¿Quién? Cristo. ¿Cuándo? Cuando el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Cuándo? Dice el versículo 23, cuando le maldecían. Cuando le injuriaban. ¿Cómo? Injustamente. Guardó silencio. Cuando le maldecían. O sea, lo que nos está diciendo a nosotros es que tengamos paciencia en la injusticia cuando nos maldizcan, cuando nos insulten, cuando nos vituperen, cuando nos calumnien, cuando nos ofendan, inclusive cuando nos traten mal. Hay jefes que tratan mal directamente a los empleados. Pero ¿qué hizo Cristo? No respondió con maldición, o sea, no se puso al tú con al tú. ¿Por qué? Que era paciente. Y por ser pacientes, mis hermanos, es, aunque estar bajo la presión, actuar como Cristo. No responder lo mismo. Es que usted no sabe quién soy yo. O sea, no se ponía a insultar. Cuando padecía, no amenazaba. Es que yo soy hijo de Dios y les va a caer. No, no amenazaba a nadie. No contestaba lo mismo, aunque sabemos que la venganza es del Señor y confiamos en el Señor. Por eso nuestra fe se pone a prueba. Para ejercer paciencia, para formar paciencia. Y confiamos que todo está en las manos del Señor y que la venganza es del Señor. Por eso no debemos contestar con maldición, como Cristo nunca lo hizo, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién? Al Señor. La venganza es del Señor, no de nosotros. Por eso nos llama a ser pacientes a pesar de lo injusto. Pero es que me tratan mal, es que no me pagó el sueldo completo. Es que me robaron. Es injusto. Miren, vivimos en una sociedad, yo creo que siempre, pero que le huye siempre al sufrimiento. A algo difícil, a algo duro, a las situaciones difíciles, a la enfermedad, qué sé yo. Bueno, todo lo que tenga que ver con sufrimiento. Pero yo quiero que piensen y pensemos un momentico. Porque todo, creyente y no creyente, personas con Cristo y sin Cristo, les pasa lo mismo. Todos se enferman, todos tienen sufrimiento, a todos los tratan mal, a todos los insultan. Pero ¿qué diferencia hay el que está con Cristo? Que hay un propósito, hermanos. Que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Él nos está formando.
Él nos está, por decirlo así, moldeando a la imagen de Cristo. Por eso tiene un propósito, por eso dice, dejándonos ejemplo para que no sigáis para que sigáis sus pisadas, o sea, como Cristo. ¿Por qué? Porque si yo entiendo, si yo comprendo, si yo miro más allá, yo digo, esto es para formar mi carácter. ¿Me gusta? No. Es disciplina, no me gusta. Es una prueba, no me gusta. Es injusto. Pero si yo miro más allá, si yo miro a Cristo y digo, Dios me está formando, yo soy su hijo, y me está, y estoy viendo el propósito. Y el que no tiene a Cristo, pues no hay propósito, no hay nada, no sabe nada. O sea, no comprende nada. Maldice, se pone al tú con al tú, pues venga, nos salimos a los puños. No tiene paciencia, se desespera, sufre en ese sentido porque uno se, como dice uno se mata solo. Uno mismo se va matando así solito, o sea, se carga, porque está uno sufriendo. Pero si uno ve la injusticia, ve lo que le hicieron a Cristo y me veo yo que Dios me está formando como Cristo, que está formando paciencia, porque esto es una virtud que se va formando, como les decía. Esto no es así, ¡pum! No, eso es, Dios va formando, Dios va formando, Dios va formando. Y nosotros nacemos de nuevo y somos como niñitos. Y Dios nos va a ir formando. ¿Duele? Sí. ¿No nos gusta? Sí. Pero lo maravilloso de todo es que el Señor nos está formando para ser como Cristo. Y vamos a ir madurando en la fe. Y eso nos lleva al crecimiento de la fe. Y eso nos lleva a tener paciencia, a no perder los estribos. Y puede ser muchísimas situaciones. Aquí creo que el trabajo, puede ser la casa, puede ser nuestros hijos, los compañeros de trabajo. Dice el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Solo pensemos en Cristo, bajo presión. Lo estaban insultando, golpeando, le dieron durísimo, lo injuriaron, lo calumniaron. Todo fue una injusticia. Si lo miramos en términos de juicio, todo fue una injusticia. Testigos falsos lo calumniaron, lo golpearon, le taparon los ojos, y él con toda paciencia fue a la cruz. O sea, no se puso al tú con al tú. Es más, especulando un poco, él es Dios. Él hubiera podido decir, ¿sabe qué? Un rayo los fulmina a todos. Pero no, él con toda paciencia. Y eso nos enseña, esas son sus pisadas, llevando la cruz. Y nos enseña a llevar nuestra cruz, a tener paciencia, a morir a nosotros mismos, a no ser impacientes, sino confiar en aquel que juzga justamente, aquel que puede salvar a nuestros hijos, aquel que puede juzgar lo que está pasando y aquel que me está formando, aquel que es mi Padre y que me está formando como Cristo. Y eso me lleva a crecer en la fe, me lleva a crecer cada día, a confiar cada día en el Señor. Si yo miro hacia atrás voy a decir, yo matándome la cabeza y el Señor está tratando conmigo, me estaba formando, yo matándome la cabeza. Y ese es el Señor quien llevó nuestros pecados, llevó toda nuestra maldad, para que nosotros estemos muertos al pecado, para que no desesperemos, para que no nos angustiemos, para que no estallemos en ira, para que no nos pongamos al tú como el tú. No, que no nos pongamos como Pedro, ¿no? Sacando la espada, no. Es en el Señor, confiando en el Señor. Y acá ya tenemos a otro Pedro, que ya no es el que quitaba orejas. Aquí ya él ha entendido. Dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y Dios nos llama a vivir a la justicia. ¿Por qué? Porque por las heridas de Cristo fuimos sanados, fuimos salvados. Y vamos a ser formados, hermanos. Vamos a ser tratados. Vamos a ser formados en carácter. Vamos a tener paciencia y Dios nos va a ir formando poco a poco. Él es el paciente. Es muy paciente. Nosotros nos impacientamos. ¿Y cuánta paciencia no tiene con nuestros pecados? Nos llama a tener paciencia. Y paciencia tiene que ver mucho con misericordia también. El amor es paciente, a tener paciencia con nuestra esposa, con nuestros hijos.
porque nos desesperamos cuando vemos sus pecados, nos esperamos por la injusticia. Hermanos, Dios nos llama a ser pacientes como Cristo, pero que confiemos en Él, porque Él nos va a ir formando. Paciencia en las pruebas, paciencia en la disciplina, paciencia hasta las injusticias, porque todo está bajo los propósitos de Dios para ser como Cristo. Hombres pacientes como Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tus propósitos, a entender las pruebas, la disciplina, inclusive aún la injusticia que tú permites, Señor. Ayúdanos a entender que somos tus hijos, que nos estás formando, que estás permitiendo las pruebas. Y esta prueba que estás permitiendo es para ser como Cristo, para formar paciencia, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, a confiar en ti, a esperar pacientemente en ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos muchas gracias porque tú nos formas como tus hijos. Gracias por disciplinarnos aunque no nos guste, Señor. Gracias por amarnos, por cuidarnos y por formarnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.